Un saludo a todos. En este video vamos a trabajar el tema de estadística. En la página 1 nos encontramos primero con el concepto de población. La población va a ser la colección de elementos o personas de las cuales se hablen los problemas, porque a veces se va a referir a personas que están en determinado lugar o a libros de una biblioteca o automóviles. Entonces, eso va a ser la población. Y de esa población, lo que más nos interesa es que vamos a considerar ciertas variables. Se va a estudiar ciertas cosas de esas poblaciones. Y lo que vamos a estudiar son las características. Y esas características que se llaman variables se dividen en dos. Primero, vamos a tener algunas variables que vamos a llamar cualitativas. Que como tenemos en ese esquema acá, son cualidades. O sea, son características que no son cuantificables, o sea, que no se pueden establecer como un número. Por ejemplo, el estado civil de una persona, o el color de una persona, o el gusto musical. O sea, son situaciones o características que no se pueden hacer como un número, o sea, ellos no se pueden describir como numéricamente. Esas son las variables cualitativas, las que son cualidades, que no son números. Y por el otro lado, tenemos las variables que son cuantitativas. Estas sí, estas se van a describir con números, pero esas características van a ser de dos tipos. Cuando son números pueden que sean discretas o continuas. Discretas son cuando la característica cuantitativa es un número exacto. Por ejemplo, si hablamos de la cantidad de hijos en una familia, la cantidad de hijos siempre va a ser un número exacto porque son 2, 3. Entonces es una variable que es cuantitativa y discreta. Porque en ninguna familia va a haber 3 hijos y medio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, cuando hablemos de cosas que son representadas con números exactos, son una variable cuantitativa discreta. Pero vamos a tener situaciones en las cuales el número no es un número exacto. Entonces, cuando no es un número exacto, o se puede representar en decimales, esas son las variables que son cuantitativas y son continuas, por ejemplo, que podremos ejemplificar aquí con distancias. Si me hablas de la distancia de un lugar a otro, no siempre se representan con números exactos. Puede que la distancia de un pueblo a otro sean de 2 kilómetros, o una ciudad a otra sean de 20 kilómetros y medio. Entonces, no siempre son números que se representan con una cantidad exacta. Entonces, las variables son características de una población que pueden ser cualitativas, si son cualidades, o cuantitativas cuando se describen como un número, y el número puede que sea exacto o que pueda representarse con números decimales, que lo hace una variable cuantitativa pero continua. Esto es lo que está en la primera página del folleto de estadística, que sería esta. Después de ahí vamos a ver algunos ejemplos en la página número 2. En esta página número 2 vamos a ver ejemplos de variables y las vamos a clasificar según nos soliciten. En la primera pregunta dice: considere las siguientes características: el ingreso familiar en colones por año y la edad de una persona clasificada como niño, joven, adulto o anciano, y de ellas cuáles son variables cualitativas. Entonces, cualitativas son aquellas que no se pueden establecer como un número. El ingreso familiar evidentemente es un número, entonces esta no. Y la edad de una persona, pero clasificada de estas cuatro maneras, esta sí es una variable cualitativa. Si solamente viniera la palabra edad de una persona y no viniera descrito de cómo se va a tomar en cuenta, entonces se hubiera convertido en una cuantitativa. Entonces aquí sería solo la 2. La segunda pregunta, igual me dan dos características y de ellas tengo que analizar cuáles son variables cualitativas otra vez. Dice cantidad de gasolina requerida por un automóvil en litros. La cantidad de litros va a ser un número, entonces no es una variable cuantitativa. Gastos mensuales de una familia, pero clasificados como excesivos, moderados y bajos.
eso sí es una variable cualitativa. Entonces también es solamente la 2. La 3 sería similar. En la 4 dice un ejemplo de una variable cuantitativa. Cuantitativa, vamos a ver, se representa como un número. El color de ojos no es un número, la música favorita tampoco, el gusto musical tampoco, el salario sí. Vamos a ver lo siguiente. En la 5 dice cuál es un ejemplo de una variable cualitativa. Entonces, una que no sea un número. La temperatura se representa como un número. La escolaridad, esa sería, ¿verdad? Después el pulso es un número y la edad también. Entonces, ¿qué buscamos en esta cuando dice cualitativa? Que sea algo que no se pueda representar mediante un número. Eso está en la página número 2. En la página 3 hay otros ejemplos también para que puedan hacer de esto mismo. Aquí todo es clasificarlo ya sea como variables cualitativas, cuantitativas, y cuando son cuantitativas, recuerde que se pueden clasificar como discretas o continuas. En la pregunta 6 es justamente ese detalle. Dice, ¿cuáles de los siguientes ejemplos son variables cuantitativas, o sea, números, pero que sean exactos? El estado civil de una persona, ese no. La velocidad a la que viaja un carro, la velocidad no es siempre un kilometraje exacto, pueden ser que viaje a 60,5 kilómetros por hora. El número de hijos de un matrimonio, ese sí, ¿verdad? Porque es el número exacto. La estatura de unos alumnos, ese no, porque podría ser que alguien mida, entonces, metro, 80. Entonces, es un número decimal. ¿Cuál es la variable cuantitativa continua en la pregunta 7? O sea, ¿cuál es un número y que no sea exacto? La opción A, esto más bien es una variable cualitativa. La de una persona en años, el número de carros de una familia, la estatura de una persona en metros. Entonces, continua. ¿Cuál sería aquí? Ya sabemos que la A no. La de una persona en años, si me refieren a años, es si tiene 10, 15, 20. Esa no. El número de carros de una familia, eso es un número exacto. La estatura de una persona, como acabamos de ver antes, puede ser que mida 1,50 m. Eso es un número que es no exacto, se puede representar en decimales, por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Ahí vienen otros ejemplos más de la misma situación, igual en la página número 4 hay varias variables y hay que clasificarlas en cuantitativas discretas, o sea, números exactos, o cuantitativas continuas, que se pueden representar como números decimales. En la página número 5 nos vamos a encontrar con unas tablas de frecuencias. En esta primera de la página 5 me dan un ejemplo, dice que considere los pesos en kilogramos de 40 estudiantes de un colegio, los cuales son todos estos que están aquí, me dan los pesos de las 40 personas, pero vienen en desorden. Cuando me hablan de la tabla de frecuencias es que esa información va a venir ordenada de la siguiente manera. Me la van a clasificar en intervalos de mayor a menor y por lo general en el examen esta información ya viene dada. Aquí como la idea era trabajarlo en clase, era construir la tabla, ir contando cuántos había entre cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, en el 1 es cuántas personas pesaban entre 30 y 35, pero como en ese 35 la llavecita viene abierta, quiere decir que 35 no se toman en cuenta. Contaríamos de 30 hasta 34. ¿Cuántas personas hay? Solamente hay una, que es la que está marcada en color rojo, aquí está. ¿Cuántos hay de 35 a 49? Hay 3, que son los que están en un círculo color negro, y así sucesivamente con los demás. Entonces esto era construirlo, pero aquí ya lo vamos a dar. El total que va aquí abajo siempre tiene que ser el total que me están hablando desde el principio. Y desde el principio me están hablando de 40 estudiantes. Si usted suma todos estos números por aquí, va a comprobar que esto da 40. Después, ¿cómo se saca la frecuencia relativa? Aquí viene la fórmula abajo, que eso sí puede faltar. Es la frecuencia absoluta de cada una de esas clases dividido entre total, que es 40, por 100.
Entonces, vamos a hacerlo de forma práctica. Tomo el 1, lo divido entre 40 en la calculadora y el resultado se multiplica por 100. Y eso nos va a dar 2,5%. Y así con los demás. Siguen dividiendo todos. 3 dividido entre 40 por 100. Da el siguiente, que es 7,5%. Y así podemos ir encontrando todos los demás con esa formulilla sencilla que está ahí. Ese da 20%. ¿Qué va a pasar? Bueno, ustedes pueden completar todos los demás. Y aquí al final yo hago la suma de todos esos porcentajes y tiene que darme aquí en el total 100%. En algunos casos puede que aquí me den 99.7 o 99.6. Lo que sí no puede pasar es que me dé más de 100. Si me da un poquito menos de 100 no hay ningún problema. Pero si me da más, sí habría un error con respecto a lo que me piden. ¿Qué va a pasar con esas tablas? Bueno, por lo general me las van a dar completas o me va a faltar uno que otro número. Y yo los puedo completar porque especialmente los que van a faltar son las frecuencias relativas. O bien que falte un número, por ejemplo, que este 9 no esté, pero ya me están diciendo que el total son 40. ¿Qué hago? Sumo los demás, se los resto el 40 y voy a encontrar que ahí falta 9. Después, en la tabla que está aquí, en la página 6 de esa tabla, vienen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen un peso entre 50 y 55 kilogramos? Entre 50 y 55, aquí vemos que son 7. Toda esta información sale de la tabla. Dice, ¿cuántos estudiantes tienen un peso menor a 40 kilogramos? ¿Cuántos pesan menos que 40? Entonces nos vamos a la tabla, revisamos que menos de 40 estarían esos 3 y ese 1 que está ahí, o sea son 4 en total. ¿Cuántos estudiantes pesan más de 55? Buscamos dónde está el 55, estaría por aquí. Y 55 serían de aquí en adelante, hacia arriba. Recuerden que esto va de menor a mayor. Entonces son 4 y 3, 7 y 3, 10 y 2, 12. En la 4 dice qué porcentaje de estudiantes pesan entre 45 y 50. Bueno, que era justamente el que nos faltaba por aquí. Bueno, que esto va a dar 22,5%, que este sería este. Entonces, esto es simplemente tener cuidado a la hora de leer la información que me da en la tabla y poder contestar a las preguntas que se me hacen. En esta misma página 6, en la parte de abajo, viene ya una tabla que simplemente tienen que sumar todos estos y completarlo aquí. Vean que me hablan de la edad de 80 empleados. Entonces quiere decir que si yo sumo todos esos números de la frecuencia absoluta, aquí me va a dar 80. ¿Qué se hace posteriormente? Encontrar las frecuencias relativas, como la primera es 14 dividido entre el total de frecuencias, que es 80, por 100. Y esto es 17,5%. Y así sucesivamente con las demás. Y como lo hablamos antes, aquí tiene que darme 100 o aproximadamente 100. O sea, un número muy cercano al 100. Y con esto yo puedo encontrar la respuesta a todas esas preguntas que están en la página número 6. Entonces ahí tendríamos página 6, página 5. Luego en la página 7, y aquí lo que se va a trabajar es con frecuencias. Y lo que vamos a hablar es, dice, en los primeros casos, esta información dice que es del total de nacimientos por sexo según la provincia de residencia de la madre en el año 2001. Aquí en la columna de la izquierda vienen todas las provincias del país, vienen los nacimientos, los totales por provincia, dividido entre la cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Y abajo, los totales, ese es el total de nacimientos, ese es el total de hombres y ese es el total de mujeres. Si yo sumo estos dos, me daría este de aquí. Pregunta 1.
Dice del total de los nacimientos del país, que el total absoluto es este, ¿verdad? Del total de nacimientos del país, ¿cuál es aproximadamente la frecuencia porcentual que corresponde a los nacimientos de la provincia de Heredia? Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cuántos nacimientos hay en la provincia de Heredia? Y en Heredia dice que son todos estos. Y lo que hacemos es nada más dividirlo. Dividimos de los cuales me hablan de Heredia con respecto al total del país, que era la referencia que se me daba al principio. Hacemos esta división. Y en decimales esto da 0,08. Entonces eso sería aproximadamente la frecuencia. Si queremos pasarlo a porcentaje, lo que hacemos esto es multiplicarlo por 100. Esto fue parecido a lo que hicimos en las tablas de antes. Eso sería en decimal. Y en porcentaje es 8,87% aproximadamente. Entonces ahí lo estaríamos convirtiendo a porcentaje. Vamos a hacer el número 2 que está de abajo. Dice que todos los nacimientos del país, ese primer número que me habla siempre va a ser por el cual vamos a dividir, o va a ser el divisor, que es este, el mismo de antes. Y el número que va aquí al inicio es de lo que me están preguntando. Ahora los nacimientos de mujeres de San José. Entonces buscamos en San José las mujeres, que es este número de acá, 12.883. Primeramente hacemos la división. 12.883 dividido entre 76.401. Esos decimales es 0,16. Si lo pasamos a porcentaje, que es multiplicándolo por 100, va a dar 16% aproximadamente. Entonces ahí está. ¿Cómo podemos traducir esa tabla a frecuencias porcentuales? Que es lo mismo de las tablas que hicimos antes, nada más que aquí todos los datos ya vienen dados, es nada más formar la fracción y multiplicarlos por 100. En la página 8 hay varios que son de la misma parte, entonces para que lo tomen en cuenta. Página 9, esto del histograma o frecuencias o polígonos de frecuencias son simplemente cómo me pueden dar los datos. El histograma son estas barras que vienen juntas y aquí vienen los intervalos. Esos datos se refieren a la primera tabla que hicimos y que me hablaba del peso de 40 estudiantes. ¿Cuántos hay entre 30 y 35? Usted revisa aquí, 1. Entre 35 y 40, ¿cuántos estudiantes hay con ese peso? 3. Y así sucesivamente. Me podrían preguntar en qué intervalo están la mayoría de los estudiantes, entre qué peso, entre 45 y 50. Y esa información me la pueden dar como un polígono de frecuencias, que es la misma situación, lo que cambia es el dibujo, por decirlo así. Porque entre 45 y 50, ven que aquí me puedo dar cuenta que son 9 personas. Es la misma información dada visualmente de dos formas diferentes. Página 10. Vamos a encontrar que aquí nos van a hablar de probabilidad. Y lo que vamos a trabajar de probabilidad es el enfoque frecuencial. Entonces vamos a formar una fracción, la cual se puede establecer también en decimales, para aproximar cuál es la probabilidad de un evento sabiendo todos los resultados posibles. Dice que Jorge, en el primer ejemplo, lanzó un dado 40 veces y obtiene los siguientes resultados. Que el 1 salió 6 veces, que el 2 salió 9, el 3 salió 7 veces, el 4 9, el 5 5 veces y el 6 se obtuvo 4 veces. Esos son los resultados de los 40 lanzamientos, esos que están aquí. Dice, ¿cuál es la probabilidad frecuencial de obtener un 5? Entonces,
Buscamos el 5 del dado y salió 5 veces. Entonces sería 5 sobre el total de veces que se lanzó, que es 40. ¿Qué pasa con ese resultado? Bueno, dos cosas. Se puede simplificar. Cada uno se puede ir entre 5, daría esto. Y después lo que pasa es que eso se puede establecer en decimal. Se divide 1 entre 8 y aproximadamente esto es 0,125. Esa sería la probabilidad frecuencial de obtener un 5. Luego, la probabilidad frecuencial de obtener un 2. No hacerlo con otro color. De un 2 es buscamos el 2 y cuántas veces salió. El 2 salió 9 veces. Entonces queda 9 sobre el total, que es 40. Recordemos que el total siempre me lo van a indicar. O bien, como en este caso estamos hablando de lanzar el dado, la frecuencia absoluta se suma, como vimos en las primeras tablas. Esto lo ponemos a dividirlo para que nos dé el resultado en decimales. Y esto es aproximadamente 0,225. Porque no se puede simplificar. Ahora, en la C, probabilidad frecuencial de obtener un número par. ¿Cuáles números son par aquí en el dado? El 2, el 4 y el 6. ¿Qué hacemos para encontrar el resultado? Sumar las frecuencias de cada uno. O sea, 9 más 9 más 4. 9 más 9 son 18 más 4, 22. Entonces la fracción nos va a quedar 22 sobre el total, que sigue siendo 40. Se divide y vamos a obtener el resultado, que es 0,55. Entonces la probabilidad se escribe como una fracción. Se puede pasar a decimal, que inclusive, como vimos anteriormente, yo lo podría escribir como un porcentaje, simplemente multiplicando esas cantidades por 100 y ya tendríamos los resultados. Igual en el ejemplo 2 y ejemplo 3 es exactamente lo mismo, solamente que en el ejemplo 3, que es un ejemplo similar a un examen, dice que un estudiante realiza un experimento de extraer de una esfera al azar de un recipiente, lo realiza 10 ocasiones y las esferas están numeradas del 1 al 8. Entonces en este cuadro, estos números de aquí son los números de las esferas y los números que están en la columna de acá son las veces que lo sacó, el experimento, las 10 veces. Entonces, ¿qué pasó la primera vez que hizo el experimento? Que sacó una esfera, salió el número 2. ¿Qué pasó la segunda vez? Salió el número 4. En la tercera salió el 5. La cuarta vez que hizo el experimento volvió a sacar el 5. Entonces, si yo quiero ver cuántas veces salió el 7, de las 10 veces, salió 3 veces. ¿Cuántas veces salió el 3? 0, ninguna vez. ¿Cuántas veces salió el 4? 2 veces. ¿Y cuál sería la probabilidad frecuencial de que obtener un 4? Según el experimento, 2 veces de cuántas? De las 10 que son en total. Se pasa a decimal y si viniera como porcentaje se multiplica por 100. Eso sería lo de estadística y eso sería lo último de la materia que nos hacía falta estudiar.